Shalom Alejem. Bueno, esta semana es la semana de la Parashá Shmot. Comenzamos el libro Shmot, que es el libro del Éxodo, y la primer Parashá se llama Parashat Shemot, que tiene el nombre del libro. La Parashá nos cuenta los duros juicios que le cayeron al pueblo israelí en la tierra de Egipto. Todo comienza cuando el versículo 8 nos cuenta que se erigió un nuevo rey sobre Egipto, un mandatario que le cambió el estatus a los hebreos, que no conocía no reconoció ni conocía a Yosef ni a todos ellos, los mandatarios que vivieron mientras que Yosef estaba vivo, y por lo tanto un mandatario que cambió el estatus de los hebreos en el país en Egipto, que según el, eh, el, el, em, el- según David Luzzatto, la persona que explica la Torá, decía que los judíos se establecieron en la zona de Ramsés, que era una zona donde el río Nilo pasaba, una zona muy verde y muy buena. Ahí estaban establecidos durante 200 años. 200 años más tarde ocurrió que en ese mismo lugar la dinastía Ramsés se rebeló contra los reyes extranjeros, que eran llamados los judíos en ese momento, los hebreos, llamados reyes pastores, porque se dedicaron a levantar ganado y ovejas que pastaban. 200 años después, la dinastía Ramsés comenzaron a aniquilar y suplantaron a la gente que estaba en el reino, y por eso el nuevo paró, decretó la persecución de los hijos de Israel en Egipto. Y con eso dio el primer cambio a la conversión de volver los esclavos a todos. No la conversión religiosa, sino a la subyugación. Y eso fue cuando comenzaron a amargarles las vidas con trabajos duros, pero también con cosas peores, tales como lo está escrito en el versículo 15 y 16, donde dice que el rey de Egipto habló con las parteras de los hebreos, habló con dos parteras que se llamaban Shifra y Puá, y dijo así: que cuando lleguen a ser, que si fue un hijo, que lo mataran, y que si fuera una hija, la dejaran viva. Del punto de vista interno de la Torá, en la Cábala explica, entendemos que el rey de Egipto quiere decir el deseo de recibir que nace con la persona. La palabra Mitzrayim, que quiere decir Egipto, viene de la palabra Zarot, que quiere decir problemas, y que a su vez la palabra Zarot viene de las palabras Zar Ain. Zar Ain quiere decir que tiene vista corta, es decir, que cuando la persona se encierra dentro de sí y solo busca recibir para su propio placer egoísta, tiene vista corta y nada más, que es lo que ocurre lo contrario, aquel que tiene vista ancha, que tiene lugar para más personas, tiene un lugar eterno, que es un lugar para el prójimo y que está dentro de él el prójimo. Asimismo, las parteras hebreas son las fuerzas de la luz representadas por la luz de Nefesh dentro de la persona, que quieren sacar adelante las cosas que tienen vida
El nombre de Shifra viene de la palabra zafir, que es algo bueno y es algo bonito, es una piedra, la piedra zafira, que tiene algo bueno y algo bonito, y coincide con el corazón que nos dice, lo que nos dice el corazón, tener algo, y la segunda partera, púa, que es algo inteligente, que sabe de su oficio de ayudar en el nacimiento y que tiene fe de inculcar santidad dentro de su bebé. Y es así que en la Kabbalah, cuando nos referimos al hijo, que no connota el deseo de dar y de influenciar, y cuando se refiere a una hija, que es lo que quiere guardar el faraón y no quiere matarlas, ese es el deseo de recibir, que está reflejado el mismo faraón de Egipto, es como una hija que quiere recibir y no quiere tener nada que ver con los hijos, sino matarlos y solo salvar a sus hijas, que es coincidiendo con su deseo de recibir a sí mismo, que el rey está insinuando cuando los judíos cumplen los preceptos, es únicamente para que recibir, que los judíos que hacen, cumplen los preceptos únicamente o lo hacen para recibir paga, para recibir un premio, es decir, que lo hacen con el deseo de recibir, es decir, al igual que las hijas y al igual que él mismo. Y por lo tanto las hijas están bien y los judíos no, los hijos están mal porque los judíos hacen, aquel que hace los preceptos con un interés es el judío que le sirve al faraón en Egipto. Aquellos judíos que lo hacen para influenciar para bien, no sirve ese tipo de judíos en Egipto. Y por lo tanto, nuestro trabajo de estudio y práctica de la Torah debe ser, desde el punto de vista de hijo, para ser de influencia y no de forma semejante y no de su forma asemejarse, para de esta forma llegar a asimilarse cada vez más a Hashem, que es decir, que de influenciar. Y esto es lo que el rey les dice, que paren de corregir, que sigan desviados tal como él y su país lo son, que es el deseo de recibir. Bueno, continuemos con la parashá. Dice en el versículo 2, en el versículo 22, que nos dice que Zipora, la mujer de Moshe, que dio a luz un hijo que llamó Gershón, quiere decir, Gershón quiere decir que es peregrino, que le recuerda que es peregrino en tierra extranjera, tal como la persona que debe dar e influenciar y aplicar, que es, tiene que aplicar, que es que lo tuyo es tuyo y lo mío también es tuyo. Quiere que lo haces, que todo lo hace por su compañero. Y como la persona no ve que ese es su camino, se siente expulsado de la tierra, se siente que eres peregrino en tierra extranjera, porque no ve ese ejemplo que lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Él ve todo lo contrario. Entonces, por eso Moshe reconoce que él se encuentra en tierra extranjera, que lo único que le requiere el faraón es para él mismo. Entonces, por eso llama a Gershón como un peregrino en tierra extranjera. Ahora, siguiendo en Éxodo 5, versículo 22, dice, retorna Moshe ante Adonai y le dice a Adonai, ¿por qué después de que él
él le dice al faraón que él viene a liberar a todos los judíos. El faraón lo único que hace es hacerle la vida mucho más difícil al pueblo judío y les hace trabajar el doble. Entonces, Moshe viene a Adonai y les pregunta, ¿por qué me has acarreado? ¿Por qué le has acarreado al pueblo judío que yo estoy hablando en su nombre? Ahora le has acarreado más problemas. Ahora recibe más trabajo. ¿Y por qué me has enviado a mí como ser la persona aquella que por medio de mí ahora el pueblo judío ha recibido más trabajo y en vez de beneficiarlo está recordando de que yo lo único les traigo es dificultades? En vez de has liberado a tu pueblo, ahora lo estás maltratando más por intermedio mío. Pregunta sobre el trabajo interno. Eso quiere decir que pregunta sobre el trabajo interno que la persona debe hacer en realidad. La de cumplir con las leyes, no de la de cumplir con las leyes sociales, de solo rezar y hacer lo que está escrito ahí, sin que haya cómo comportarse y derecho de realizar un cambio interno, que es la parte interna de la Torá. Eso es lo que está diciéndole a Shema Moshe, que la persona, el que reza por la parte educativa y para comportarse, para que su comportamiento es únicamente para mostrarlo, pero no es algo interno, sino algo meramente superficial, que la persona no ha tenido ni bajadas ni subidas. Al final es su interés propio y beneficio y no le va a funcionar para hacer, porque no ha ocurrido cambios internos dentro de sí mismo. Pero sin embargo, Hashem le dice a Moshe que la cuestión es con camino, por camino largo, y el camino que Moshe le pide que superar esta tendencia, de lo contrario, no entiende por qué ha sido enviado, que lo ayude a hacer cambios internos en las personas. Entonces, Adonai le dice a Moshe que ahora verás lo que va a ocurrir con Faraón, que los cambios los castigos que él va a enviar en Egipto van a hacer que los cambios del faraón sean reales y que por fin haga un cambio que los deje salir, porque lo que ha pedido les ha traído consecuencias más difíciles y ahora va a tomar medidas en el asunto y le va a enviar castigos que hagan el cambio interno al faraón, que por fin les haga cambiar, que, que les enseñe a todo el mundo a que la persona tiene que hacer cambios internamente. Y es aquí cuando pronto en la próxima parada va a comenzar a enviar los castigos y las 10 plagas. Hasta acá esta parasha. Muchas gracias.